Muy buenos días, estimados participantes. En nombre de Comex Perú y DataSur, les damos la más cordial bienvenida. Como breve introducción, quisiéramos compartir con ustedes algunas cifras de cómo se viene desempeñando el comercio exterior en el Perú. De enero a septiembre del presente año, nuestras exportaciones totalizaron 26.384 millones de dólares. Esto representa una caída del 21.9%. En cuanto a nuestras importaciones, es decir, los productos que traemos del exterior, estas registraron un monto de 25.793 millones de dólares, que representa una caída del 18.7%. Como se evidencia, nuestro comercio exterior no es ajeno a los efectos que trae consigo un escenario internacional complicado por la pandemia. Es un reto que se tiene que afrontar de manera conjunta desde el sector privado y el sector público, trabajando de manera conjunta, articulada y coordinada. Por parte del sector privado, las empresas han intensificado la búsqueda de nuevas oportunidades. Es por ello que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una herramienta fundamental que los ayudará en su análisis y puedan tomar decisiones con mayor fundamento. Es así que el día de hoy contaremos con Rodolfo del Aire, gerente de Desarrollo e Investigación de DataSur, quien nos expondrá inteligencia comercial para los negocios internacionales. Los dejo con Rodolfo. Muchas gracias, Xavier. Muy buenos días a todos. Buenas tardes en Chile. Acá ya es mediodía. Les saludo con mucho afecto desde las oficinas de DataSur. Físicamente ya estamos algunos volviendo presencialmente a poder seguir trabajando para atender a nuestros clientes. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias a Comex Perú por tantos años de relación conjunta y por haber organizado también esta pequeña charla, que espero sea para todos de su agrado. Lo más importante es que si los tiempos de hoy no nos dan para resolver alguna duda o alguna consulta, le pido encarecidamente a los amigos de Comex Perú que dispongan ustedes de algún correo electrónico a través del cual los participantes pudieran enviar sus preguntas y luego me las hacen internamente llegar a mí y durante lo que queda de esta semana tratar de poder responder a cualquier inquietud que todos tengan. Bien, básicamente hoy día vamos a hacer un pequeño taller, no muy profundo por los tiempos, respecto a la inteligencia comercial, ¿cierto? Y cómo el análisis de data, o lo que denominamos actualmente como business intelligence, nos permite, ¿cierto?, mejorar nuestra gestión en los negocios internacionales. Y por eso les voy a dar como una pequeña pincelada por lo que significan también las fuentes de información con que se cuentan en el mercado para poder hacer estos análisis de mercado. Además está decir que muchos de nuestros participantes, varios ya son usuarios de nuestra plataforma DataSur a través del convenio que tenemos con Comex Perú. Eh, y ese es un tipo de información que nos puede permitir, ¿cierto?, entender cuál es la dinámica de los mercados en tiempos normales, en tiempos de crisis, hacia dónde apuntan los negocios, los cambios, tanto cambio que hemos visto en este año, tanto cliente conocido, clientes nuestros de nuestros estudios de mercado o de nuestras plataformas de información, como han ido teniendo que, por diversas razones, tanto de estallidos sociales, como pasó en Chile, y luego pandemia también, cómo han tenido que reinventarse, ¿ya? Y hay un dicho muy antiguo y muy claro que dice: información es poder. Y efectivamente es así. El que maneja información versus el que no maneja tiene una gran herramienta, y esa herramienta es poder de negociación, es poder de toma de decisiones, y esa es un poco la reflexión inicial antes de pasar a hacer ahora mi presentación. Yo les voy a compartir mi pantalla de dos formas. Un segundo. En primer lugar, con una pequeña presentación en PowerPoint, y luego vamos a visitar el sitio de DataSur para mostrarle algunas cosas interesantes. Bueno, le pido a mis amigos de Comex Perú si en algún minuto se pierde la conexión o se escucha muy bajo o se cae
mi presentación me lo hagan saber. Bien, me presento formalmente, mi nombre es Rodolfo Deler, soy el gerente de desarrollo e investigación de DataSur, una consultora de mercado internacional con sede en Chile y oficina de representación en más de 8 países. Nuestra representación más antigua es en el Perú. Tenemos una vasta trayectoria en el mercado peruano, un gran conocimiento de ese mercado y una alianza ¿cierto? Muy cercana, muy estratégica, pero muy cercana con la gente de Comex Perú hace muchos años. Ahí les dejo para los que me quieran agregar a LinkedIn y puedan ver un montón de actividades que nosotros hacemos o publicaciones de interés que hacemos con el código QR, lo pueden escanear desde la aplicación de LinkedIn desde sus teléfonos móviles. Bien, hemos denominado entonces esta pequeña charla la importancia de la inteligencia comercial, ¿cierto? Con técnicas y herramientas para el análisis de los mercados. Bien, brevemente y solo a modo de contexto, todos hablan de BI, del BI, del Business Intelligence, y hay tantas acepciones y hay tantos significados o a veces formas de entenderla que hay una frase, ¿cierto?, que digamos como que puede resumirlo de cierta manera, que nos dice que la inteligencia de negocios o el Business Intelligence es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos. ¿Ya? Esto es, ¿qué hago con estos datos? ¿Ya? Que provengan de distintos sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación. Y eso es lo más importante. Lo más importante es qué hago con los datos. Hoy día que está tan en boga el tema de la Big Data, ¿qué saco con tener una tremenda Big Data si no sé aprovechar esa información? ¿Ya? Tengo que sacarle provecho, tengo que sacar ventaja, tengo que aprender a descubrir qué es lo que hay dentro de la información. Muchas veces la información no dice solamente lo que nos dice a primera línea, ¿ya? Muchas veces se necesita profundizar y hoy día existen un sinfín de herramientas analíticas y un sinfín de plataformas e incluso especialistas en esto, ya para profundizar en un buen análisis de información, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca entonces? De qué manera puedan ser aprovechados para lo más importante, que es la toma de decisiones. Y de hecho DataSur, a través de su plataforma de información de comercio exterior, está enfocada en eso, en que se pueda tomar una decisión correcta, una decisión certera y una decisión informada, ¿ya? Y que esta información, ¿cierto?, se convierta en conocimiento para los responsables de la toma de decisiones o del negocio. Entonces, hay una pirámide, ¿cierto?, muy antigua, ¿ya?, que hace la reflexión respecto a la diferencia de lo que significa tener datos como tal, a lo que significa llegar a la inteligencia de mercados. En este caso, si ustedes se fijan en la parte inferior de la pirámide, ¿ya?, datos está más ancho, ¿ya?, porque a mayor cantidad de información es menor la inteligencia, ¿ya?, y a medida que vamos transformando esa información, el dato lo transformamos en información, el cúmulo de información analizada lo transformamos en conocimiento, ese conocimiento nos lleva a tomar decisiones, a sacar conclusiones y a generar lo que se denomina la inteligencia. Esa es la idea es partir de algo que puede ser muy grueso y llegar a algo que es muy específico, como por ejemplo usuarios que ocupan nuestra plataforma, que navegan y navegan buscando y buscando datos para finalmente llegar a algo muy preciso, que es por ejemplo conocer quién es el proveedor preciso de una importación, qué volumen movió, cuánto evolucionó en el mercado, cuánto creció, decreció, desapareció, para, ¿cierto?, generar esto que denominamos entonces una toma de decisiones con información inteligente. Eso es lo que buscamos. DataSur es parte de este proceso, ¿ya? DataSur, también es importante esto, DataSur es parte del proceso. DataSur no es la solución. La solución finalmente está en manos de la propia empresa, qué es lo que hace con nuestra información y con el resto de información del cúmulo de información que existe en el mercado dando vuelta, ¿ya? Eso es importante cómo lo transformamos en inteligencia. Y yendo a lo que hacemos nosotros, que es la investigación de mercado, ¿cómo podríamos definir la investigación de mercado? Es el paso del sencillo dato o de la información, que es en su nivel más simple o más sencillo, ¿cierto?, que es la información que encontramos en el mercado respecto a las tensiones que se mueven dentro de una industria, quienes crecen, quienes caen, quienes suben, quienes bajan, quién gana, quién pierde, a cuánto vende, a cuánto compra, etcétera, transformarlo en un contenido que permita generar inteligencia de mercado. Eso es en la actualidad, ¿cierto?, la investigación de mercado, ¿ya? Bien, dicho esto
contextualmente, ¿cierto? Voy a hablarles un poco respecto a las fuentes de investigación puntualmente. No perdamos el foco, estamos hablando netamente de información para la investigación de mercado, ¿ya? Si uno hace un paralelo con la simple metodología de investigación, que ustedes saben proviene de hace muchos, muchos años, ¿cierto? Al igual que en ella, para la investigación de mercados también existe o también está la denominación de lo que significan las fuentes de información, ¿ya? En este caso, el mismo concepto general y típico de los dos tipos de información, que es la fuente de información primaria y la secundaria, valga solamente el recordatorio que la fuente primaria comprende todos los datos realmente existentes y que solo se requiere saber dónde encontrarlos, ¿ya? Cito una página web, un diario, un periódico, esa es una fuente primaria de información. Y una fuente secundaria sería la que constituye el fundamento de la investigación comercial, ¿cierto? Y que necesita ser creada. En realidad es la información que nosotros tenemos que construir, ¿cierto? Con el proceso investigativo, ¿ya? Ese es como cerrando un poco el contexto. Y yendo concretamente a lo que hacemos nosotros, como DataSur en específico, porque si bien somos una consultora de mercados, ya somos una consultora de mercados muy específica, que tiene que ver netamente con el mundo del comercio exterior y los negocios internacionales. Existen consultoras de mercado enfocadas, por ejemplo, a posicionamientos de marcas, a posicionamientos de productos, a ventas por productos en punto de venta o masivamente. Nosotros estamos enfocados netamente al análisis que se puede hacer con información de comercio exterior. Cuando hablamos de esto, hablamos, por supuesto, a grandes rasgos en información de importaciones y exportaciones. Bien, para eso yo voy a hacer una aclaración un poco más contextual respecto a qué es lo que podemos encontrar hoy en el mercado. También le voy a pedir a la gente de Comex Perú, yo les hice llegar este documento en una forma para poder compartirla también con quienes la soliciten, se la hacen llegar, por favor, ¿ya? Las fuentes de información que podemos encontrar relativas al mundo del comercio exterior y de los negocios internacionales, bien, principalmente son las aduanas, ¿ya? Cuando hablo de una aduana, no hablo de una aduana en particular, como por ejemplo la aduana metropolitana de Santiago o la aduana del Callao del Perú. Hablo de aduana como concepto en general, como un servicio nacional de aduana nacional, ¿ya? La aduana nacional de Argentina, la aduana nacional de Perú, de Colombia, de Bangladesh, de India, da lo mismo el país, digamos, ¿ya? Nuestra primera fuente de información para estudiar los movimientos de importaciones y exportaciones de nuestros competidores o de nosotros mismos, ¿ya? Son las aduanas que permiten acceder a la información con detalle de los movimientos, ¿ya? En este caso, vamos a poner un ejemplo, la información de Perú, la información de Argentina, la información de Chile, la información de Colombia, de Ecuador, ¿cierto? Se puede acceder a esta información de aduanas y está disponible en el mercado, ¿ya? Algunas de ellas, hablo a nivel general, mundial, ¿ya? Existen de distintas características, existen gratuitas, existen pagadas porque existen leyes de transparencia que las amparan, convenios, un sinfín de formas para poder acceder a los movimientos de importaciones y exportaciones siempre y cuando la legislación de ese país lo permita, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de esta fuente de información, hablamos de información que emana del documento de ingreso o de salida de una importación-exportación, en el caso de ustedes en Perú, ¿cierto? Más conocida como la DUA, ¿ya? En Chile se conoce como DIN, la de ingreso, o DUS, la de salida, o DAU, como se le conoce en Ecuador y en otros países, ¿ya? Eso es como lo primero, o sea, habiendo ese registro de movimientos de importaciones y exportaciones con detalle, cuando yo hablo con detalle me refiero a que al menos quede claro quién es el importador, qué producto importó, de qué origen y a qué precio, ¿ya? Nos permita, ¿cierto?, investigar al mercado. Bien, pero también existe información de aduanas de algunos países, ¿ya? Que tengan, por ejemplo, algún tipo de restricción, ¿ya? Y cuando accedemos a data con restricción, les hablo que es información que no tiene detalle. O sea, no tengo el movimiento de quién es el importador, quién es el exportador, qué producto, qué marca de modelo trae, sino más bien información general, ¿ya? Información que se denomina en el mercado census, ¿ya? O estadística, ¿ya? Como, por ejemplo, la información, la más típica y conocida es la census de Estados Unidos, ¿ya? Donde si bien puedo por código arancelario, por partida arancelaria, saber si en Estados Unidos se importa una mercancía, voy a poder solamente saber en qué volumen, en qué monto en dólares se importa ese código arancelario a los Estados Unidos y desde qué orígenes, pero no voy a poder trazar en esta investigación
quiénes son los importadores y exportadores, y eso es porque Estados Unidos tiene una restricción para la publicación de esa información. Bien, nosotros en DataSur manejamos un gran cúmulo de países con información también estadística, además de las detalladas, pero les dejo como un dato importante, porque la idea hoy día no es solo hablar de DataSur, sino que hablar también de estos en general, ¿ya? En general, ¿qué pasa con la información de import y export en el mundo? Les dejo como dato, existe un portal que se llama Comtrade, ya que es como la madre de la información estadística de import y export. Ya ahí podemos ver la información de cualquier país del mundo, obviamente no con el lujo de detalle de poder descargar toda la base de datos como se hace en DataSur, pero podemos ver, por ejemplo, los movimientos de una partida arancelaria en particular en cualquier país del mundo. Entonces, Comtrade nos permite mucho hacer cuadraturas. ¿Ya? Ellos se basan y se fundamentan directamente en las autoridades estatales de cada uno de los países. ¿Ya? Recuerden que toda la información census, ¿cierto? Sea gratuita o como sea, es publicada por los gobiernos, en otros casos por bancos centrales que ratifican lo que reciben primero de la aduana, o por los institutos de estadística, como el INE, pero eso es a la suerte de cada país. No puedo hablarles de cada uno porque en realidad son demasiados. ¿Bien? Y también existe información que nos permite, siempre yendo al tema del análisis del mercado del comercio exterior y de poder hacer una inteligencia de mercados con esta información, existe también información de fuentes privadas, como por ejemplo información que emana de algunos puertos, ya que puede ser puntualmente, por ejemplo, solo del puerto de Callao o solo del puerto de Guayaquil, ya, o en el caso de Colombia, solamente de Barranquilla o de Santa Marta como puerto, y poder tener solo acceso a esa parte del mercado, que es solamente el movimiento de entrada y salida de ese puerto, ¿ya? Que muchas veces las fuentes son los puertos, las navieras, hay distintas entidades, o por convenios o por alianzas también, pero su fundamento es distinto al movimiento de lo que registra la declaración de aduana. La información de aduana, ya dijimos, se basa en las DUA, ¿ya? Sea detallada o sea estadística o census, a diferencia de la que proveen los puertos o estas autoridades, ¿cierto? La fuente de información es distinta. La fuente de información son los manifiestos. Entonces, acá es importante saber también cuáles son los alcances de eso, ¿ya? Generalmente, estos son generalidades, ¿ya? Yo no quiero hacer excepciones a la regla, pero en general, un importador, una empresa importadora o un exportador va a recurrir más a una información de aduana, ¿ya? Donde el detalle del movimiento de importaciones y exportaciones es registrado movimiento por movimiento, digamos, como se dice, partida por partida o declaración por declaración. ¿Ya? En este caso es ítem por ítem, porque una declaración puede tener más de un ítem. ¿Ya? En Perú se llama serie, ¿ya? DUA y serie. Pero la información de manifiesto es más general porque un manifiesto generalmente es una serie de contenedores o una cantidad de contenedores que tiene un cierto solo embarcador y consignatario, y que generalmente nos reporta, no como la información de aduana que nos reporta los dólares, el flete y otras cosas, nos reporta solamente el volumen, ya la cantidad de contenedores y el tipo de contenedor. Entonces, la tendencia es que la mayoría de las empresas que ocupan la información de manifiestos son empresas más ligadas a ser freight forwarders, a ser navieras, agencias de carga. Y los importadores y exportadores, su frecuencia mayor está en el uso de la información de declaraciones de ingresos, DIN, DUS o DUAS. ¿Ya? Esa es como la tendencia en general. Bien. Y dicho esto, sabiendo que hay información de aduanas, de manifiestos, aduanas detalladas, aduanas estadísticas o censos, bien, existen portales web, como es el caso de DataSur, la más cercana, obviamente, para el conocimiento de ustedes y de Comex Perú, ¿ya? Que albergamos toda esta información desde las fuentes que nos permiten acceder a esa data y la ponemos en un solo lugar para ponerla a disposición de los usuarios. Y esto se denominarían de cierta manera los portales web de pago o de membresía o de suscripción, ¿ya? Para poder tener una herramienta que nos permita trabajar de una forma más rápida y no tener que buscar en distintas fuentes por todos lados. O sea, en DataSur si me meto a la información de importaciones de Colombia, busco el producto que necesito buscar, lo descargo, lo bajo a Excel, estoy listo, me cambio a Perú, busco lo que quiero en Perú, me cambio a Argentina, me cambio a Chile, tengo todo en un solo lugar. Sean información de países detallados o de países que no detallan el movimiento, sino que es estadístico, o para la información de manifiesto que ya les voy a mostrar. ¿Ya? Y acá yo les doy, yo siempre trato de dar dos ejemplos, ¿ya? Datasur.com, por supuesto, somos nosotros, ¿ya? Somos un portal
que si bien tenemos información de muchos países del mundo, no tan solo los que aparecen en nuestra página web, porque también tenemos un área que atiende reportería para países que no son de alto consumo acá en nuestros países como Chile o Perú. Por ejemplo, información de Indonesia, Tailandia, Filipinas, China, India, Bangladesh y distintos países, lo manejamos en otras máquinas que son básicamente para reportería, para clientes que demandan cosas muy específicas, estudios muy específicos para empresas rusas, asiáticas o norteamericana. Bien, datasur.com entonces sería un ejemplo de portal web de pago y siempre nombro el que yo al menos, por lo menos considero el portal más importante en Estados Unidos respecto a los movimientos de importación y exportaciones, que es Panjiva, ¿ya? La diferencia que tiene Panjiva con Datasur, y bien, entendiendo que también es una plataforma norteamericana, hay una primera diferencia que es obvia, que es un tema de costo, ¿ya? Una suscripción a Panjiva cuesta de 4 a 6 veces más que una suscripción a Datasur, ¿ya? Pero el foco de Panjiva es distinto, porque el foco de Datasur, para que entiendan también que existen distintos tipos de niveles de información, el foco de Datasur es un poco satisfacer la necesidad de las empresas latinoamericanas que están más acostumbradas a bajar la data, a tenerla en la mano, a hacer una consulta por partida arancelaria, por un RUC de un importador y descargar todo ese movimiento y analizarlo completo, de la A hasta la Z, todo el detalle. Los portales como Panjiva ya trabajan con algoritmos que son un poco más distintos y que son más al modelo norteamericano, que de repente busca ya que hay una persona en Estados Unidos que está buscando, por ejemplo, un proveedor en India que venda ciertas manufacturas. Bien, Panjiva le hace como la conectividad entre esas dos. Entonces, Panjiva evita obviamente trabajar como trabajamos nosotros al modelo más latinoamericano, que es mostrar el detalle de los movimientos en detalle completo, ¿ya? En Panjiva se busca un poco más esto de la conectividad entre proveedores y importadores, ¿ya? Pero es para que tengan un ejemplo no tan autorreferente, solo hablando desde Datasur. Finalmente, ¿hacia dónde los quiero llevar? La idea es que una empresa de donde saque la información o cómo la obtenga, el objetivo que tiene, ¿cierto?, es generar conocimiento, como dijimos en las primeras diapositivas. Bien, es generar estudios con esta información, estudios de mercado específico, estudios sectoriales, por ejemplo, si es un gremio, el gremio de las empresas químicas, por ejemplo, quiere estudiar los movimientos de las partidas arancelarias de químicos en un país o en varios países, eso es lo que denominaríamos un estudio, ¿cierto?, sectorial. Un estudio de mercado específico podría ser algo muy puntual, como por ejemplo hacer un estudio de la importación de anteojos de sol o de lentes para sol, como le llamamos acá en Chile. Ese sería un estudio específico. O de neumáticos para automóvil, distribuido por marcas, modelos, volúmenes por cada importador o proveedor, etcétera, ¿ya? También se pueden hacer estudios bilaterales con esta información. Por ejemplo, si tomo la data de Chile con Perú, ¿ya? Bueno, eso lo ocupamos mucho nosotros acá en nuestras presentaciones a través de las asociaciones y gremios con que nosotros trabajamos acá en Chile y con algunas alianzas en América, en trabajar la bilateralidad. Y de ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Tomamos la base de datos como fuente, por ejemplo, Chile-Perú, 2 años, y vamos viendo cómo se ha comportado el mercado entre los dos. Si han ido creciendo los negocios, han ido bajando, hay más importadores, hay menos exportadores, qué productos son los que más se transan entre Perú y Chile, y uno va aprendiendo también muchas cosas respecto a eso. Muchas veces son complementarios. Por ejemplo, si tengo una empresa que trabaja netamente o quiere explorar el mercado peruano, y no tan solo el producto específico, sino que el tipo quería solamente estudiar los anteojos para sol, es súper importante también que sepa cuál es el contexto del mercado peruano, en qué se mueve más, en qué se mueve menos, de dónde trae. Eso también es importante de repente entenderlo como complemento a tan solo el análisis puntual que se quiere realizar. Bien, bien. Yendo a la plataforma Datasur, los quiero llevar para mostrarles algunos ejemplos antes que terminemos la presentación. ¿Qué se puede encontrar en una plataforma de pago como Datasur? ¿Ya? Se puede, de partida, ¿qué información muestra Datasur? ¿Ya? Ya les adelantaba que muestra información con detalle, tanto con detalles de import y export, o información estadística y de manifiesto. ¿Ya? ¿Cómo lo muestra? A través de un servicio de descarga. O sea, el usuario hace una consulta en la base de datos de import y export por el parámetro que quiera, por un RUC, por un nombre, por varios RUC, o por una partida arancelaria, o por muchas partidas arancelarias, ¿ya? Y la idea es que esa información la pueda descargar. Ese es el servicio web y es el servicio base, es el servicio de suscripción ya de descarga, como también existe el área que dirijo yo, que es el área de investigación de mercado,
donde nosotros atendemos la necesidad específica de una empresa que requiera, por ejemplo, hacer un estudio puntual respecto a un producto, a varios productos, a un segmento, a varios países, etcétera, y con eso generar también lo que se denominan las reporterías, ¿ya? ¿Cómo descargar de manera eficiente la información? Eso es muy relevante porque muchas empresas tratan de hacer sus investigaciones de mercado. Hemos visto con estos años que llevamos, yo al menos llevo 18 años trabajando en DataSur, eh, hemos visto de todo. Hemos visto las empresas que tienen muy buenas técnicas para trabajar con la data, sobre todo para descargar por RUC o por partida arancelaria, que son parámetros numéricos que siempre son mucho más efectivos que una palabra. Por ejemplo, una marca, yo puedo confiarme de una búsqueda que diga marca Michelin, pensando en el estudio de los neumáticos, pero resulta que basta que un registro o varios registros hayan tenido mal escrito el nombre Michelin y quedan fuera. Entonces, tratamos de orientar a la gente a que realmente las búsquedas que hagan en las bases de datos para hacer los cortes, para luego hacer sus investigaciones, sean por partidas arancelarias o sean por RUC, ¿ya? Otras veces también por bloques de países, ¿ya? O por bloques de puertos también, ¿ya? Pero siempre la sugerencia es esa información, ¿cómo la saco, cómo la corto primero? La primera sugerencia es ocupar parámetros que obviamente vengan recomendados, se los voy a mostrar después en el buscador, ¿ya? Esta yo creo que es la pregunta más importante, porque ¿es necesario depurar la información que uno descarga de una plataforma web o de la aduana o de Datasur o de donde sea? Y la respuesta que siempre doy es la siguiente: depende del análisis que quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero analizar las exportaciones de minerales de Perú, tengo que entender que los minerales son un producto que no tiene una marca y un modelo específico. Por ende, me basta saber el código arancelario de cada mineral, el cobre, el molibdeno, etcétera, el código arancelario, y teniendo un parámetro como el volumen en peso y los dólares, estoy listo. Y bueno, tabulo por país de destino, por puerto de desembarque, por exportador, por cliente, da lo mismo. Pero no necesito depurar nada. Cuando yo trabajo una información, por ejemplo, de productos terminados como teléfonos celulares, neumáticos, automóviles, maquinaria para minería y construcción, esos productos están asociados a una marca y a un modelo. Por ejemplo, un neumático de ciertas características, de cierta marca y de cierto modelo que es específico. Tenemos que entender que en un mes de información de importaciones del Perú, hablamos de casi 1 millón de series por mes, entre 800.000 y 1 millón de ítems, ¿correcto? Es imposible que la aduana de cualquier país pueda tener toda la información ultra perfectamente depurada y que todos los modelos estén perfectamente estandarizados. Entonces, efectivamente, si yo voy a trabajar un mercado específico, como por ejemplo la importación de maquinaria, de automóviles, de vehículos, de, como les decía, computadores por marcas y modelos en Argentina, en Perú, en Ecuador, tengo que depurar al menos esa variable ya antes de ponerme a hacer un análisis. Si hago un análisis por importador, no hay problema. Hago una tabla dinámica, subo los dólares por cada RUC, listo. Pero si tiro por marca y las marcas están mal escritas, porque de aduana vienen algunas escritas de una forma u otra, estoy mal. Tengo que depurar. Lo mismo por modelo. Los modelos es imposible que estén todos estandarizados. Entonces, la respuesta es esa, depende. ¿Cuáles son los formatos ideales para trabajar con información de comercio exterior? Ya, generalmente, y por muchos años, Excel, que es el programa más utilizado para hacer tablas, ¿ya? Pero también va a depender del volumen de datos, porque si de repente estoy trabajando con 2 millones de datos, Excel no me va a dar más de 1 millón de filas hacia abajo. Ya tendré que entrar a trabajar con Access, a trabajar con tablas, consultas o macros en Access, ¿cierto? O sencillamente ya trabajar más grande aún, MySQL, digamos, o cualquier administrador de base de datos para poder tomar ese gran cúmulo de información y poder meterla, digamos, como denominamos nosotros, a esta juguera para hacer el enjuague de información antes de llevar la información ya a un traspaso hacia tablas y gráficos que permitan hacer los análisis, ¿ya? Ahí les voy a explicar en Datasur el por qué muchas cosas nosotros sí las podemos tabular y graficar de manera automática y otras dejamos que los usuarios hagan la descarga de Excel y trabajen su propia data, ¿ya? Pero el ideal es poder desarrollar un informe de mercado de acuerdo a los actuales estándares y a las necesidades comerciales. ¿Cuáles son los actuales estándares, por ejemplo, para un reporte de mercado? Hoy día
un gerente o un decidor de una empresa no te va a leer un informe de más de 2 carillas o de 2 planas en un documento PDF. Jamás, porque no tiene tiempo. Es imposible. Incluso creemos que hay mucha gente que más de una línea tampoco. Ahora, depende de la importancia y la relevancia de ese informe. Si ese informe es crucial y lo hacen una vez al año y es para la toma de decisiones anual de la empresa, bien, te lo va a leer. Pero si esto es permanente, constante y tú estás reportando todos los meses, por ejemplo, los movimientos, tratemos de acotar. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros generalmente es tomar un mercado, llevarlo a tablas, ¿ya? Primero limpiando la data, después llevándolo a tablas, traspasándolo a una matriz, por ejemplo, un Word que nos permita redactar algunos textos y sacar algunas conclusiones y finalmente eso, meterle diseño y pasarlo, por ejemplo, a un PDF para que lo pueda leer en tableta o incluso en su teléfono, siempre con las recomendaciones actuales. Nadie lee más de 5 líneas, un decidor ocupado no te lee más de 2 líneas, un gráfico no puede tener más de 5 o 6 variables dentro de una torta o de un gráfico de barra, ¿ya? Pero entendiendo también que los conceptos en análisis de mercado, yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, generalmente cuando todo lo llevamos a tabla, lo llevamos a gráfico, acá ocurre una regla que es muy típica, ¿ya? Que es una regla como del 80-20, ¿ya? El 80% de un valor de un mercado se lo llevan entre 5 empresas, incluso el 90% entre 4 empresas. ¿Ya? Y el otro 10%, 20% que queda se lo llevan entre... Hay mercados en los cuales ese 10 o 20% se lo llevan entre 1000 empresas. Son muchos, ¿ya? Los grandes son muy grandes y siempre van a ser grandes y siempre van a estar dentro de los primeros. Entonces, la recomendación es máximo 5 o 6, los top 5, los top 10, dependiendo del tipo de informe que queramos hacer, ¿ya? Y el resto, others, y suma para el others. Y bueno, si alguien querrá hacer la bajada o el análisis real, pedirá la planilla Excel correspondiente con el detalle de los movimientos de todos los otros, pero es un poco a lo que va, ¿ya? Gráfica, meterle redacción, capacidad de análisis respecto a ese mercado y finalmente hacia dónde va todo hoy día, hacia plataformas de Business Intelligence, que lo comentaba en un principio la definición de Business Intelligence. Hoy día tenemos las aplicaciones de BI mucho más a la mano que antes. Hoy día no existe o es muy poco probable que alguien no conozca dentro de la misma suite de Office, ¿cierto? Power BI, ¿ya? O que no haya escuchado hablar alguna vez de ClickView, o que no haya escuchado hablar alguna vez de Tableau, ¿ya? O de aplicativos de Business Intelligence, ¿ya? Antes era mucho más lejano. Incluso en Excel se pueden hacer aplicativos de BI sin necesidad de tener un aplicativo de BI, sino que ocupando el mismo controlador de, 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 de los datos de Excel, ¿ya? Así que también es factible hacer, pero todo va hacia allá, ¿ya? Va hacia más que un informe, ¿ya? Que puede ser de muy buenas características y puede ser muy importante entregar ese informe, va todo a que todo esto se va a transformar en una plataforma de BI, ¿ya? Donde tú veas un gráfico dinámico, cambies 2 o 3 variables y se mueve automático, bueno, y print de lo que necesitas y listo, ¿ya? Para allá va la tendencia, a meter la información en plataformas depuradas, siempre depurada, ¿ya? Trabajando la data, llevándola a plataformas de Business Intelligence. ¿Bien? Bien, dicho esto, voy a dejarles de compartir un segundo, me voy a cambiar de ventana y me voy a cambiar a la ventana de la página web y les vuelvo a compartir. Bien, espero que se vea bien la pantalla desde ahí. Lo otro que les quería pedir a los amigos de Comex Perú, que si alguien tiene alguna pregunta, que por favor las escriba en el chat, ¿ya? Y en los últimos minutitos dejamos como un espacio para poder responder esas preguntas. Así que yo mientras presento no voy leyendo el chat, así que me es muy difícil. Bien. Yendo ya un poco a este tema del análisis, les voy a dejar algunos datos importantes acá en nuestra página web Datasur. Se los dejo como tips. Tomen nota, regístrenlo, porque varias de las cosas que están aquí son de carácter gratuito, ¿ya? Para los que no son usuarios de Datasur. En nuestra plataforma, antes de ingresar a la plataforma de acceso pagada, ya hay un botón que se llama Data América, ¿ya? Se los dejo como dato relevante, ¿ya? En esa primera ventana que se llama Data América, ¿ya? Ustedes van a encontrar que nosotros publicamos una vez al año
los totales anuales de las transacciones de un país completo. Por ejemplo, todo el mercado peruano, cuánto importó o cuánto exportó en el año 2019, en el año 2018, en el año 2017, y haciendo rankings anuales. En este sentido, ranking totales a top 100. O sea, ahí nosotros publicamos los primeros 100 importadores peruanos, los primeros 100 importadores argentinos, los primeros 100 importadores chilenos, los primeros 100 productos, los países de origen rankeados de mayor a menor para que ustedes puedan verlo. Por ejemplo, si van aquí a Data América y presionan cualquiera de estas banderas, van a ver lo mismo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el ejemplo solo con Perú. Ya, ahí está, 2019, por empresas, orígenes, productos, o en exportaciones, empresas, destinos, productos. ¿Correcto? Entonces, vamos a la estadística. Ojo que esa estadística puede diferir de la data actual publicada, ¿cierto?, por la autoridad peruana que diga que las importaciones totales del 2019 fueron tanto, porque la cifra esa fue rectificada después. Esta fue publicada en el mes de abril del 2020, así que, y los datapéricas se hacen solo una vez al año, después no se reactualizan, pero esta es una ayudita para de repente ver más o menos cuál es el volumen que mueve el país en un año, ¿ya? Y quiénes son los primeros 100, y ahí hasta el final, ahí están los primeros 100 importadores, ¿ya? Y si se cambian de la serie, si se cambian de la serie, si se cambian de la serie en el mismo Perú, por ejemplo, quiénes son los exportadores estarían aquí, quiénes son los destinos, y aquí, por ejemplo, ahí está. Los principales destinos de las exportaciones peruanas, lo pueden ver en Argentina, en Chile, en Colombia, en todos los países lo mismo, y las exportaciones de Perú hacia China, ¿cierto? Son el 29% del mercado. Entonces, esto, ¿por qué se los dejo como dato? Porque esto puede servir para armar contexto. Cuando estoy haciendo investigación de mercado y quiero analizar algo puntual, esto me va a servir como contexto. Contexto total del mercado al cual quiero penetrar, o si la empresa que quiero representar está realmente dentro de los 100 primeros importadores, como me lo habían dicho, más o menos poder tener como una radiografía de ese país en general. Bien, esa es en la ventanita que dice Data América, ¿ya? Acá, en la parte que dice estudiar, yo no veo nada de servicio, ¿ya? En lo que dice estudios, les voy a dejar algunos informes bilaterales. Por favor, si pueden descargar alguno aquí, el informe de, por ejemplo, Chile con Argentina del año 2019. Esto nosotros lo hacemos para cualquier país y con cualquier bilateralidad del mundo, ¿ya? Esto se los dejo como un dato de la idea cuando yo les decía cómo desarrollar un informe de mercado que pasó primero de una gran planilla de base de datos en Excel, que se fue trabajando, se fue acotando, se fue limpiando, se fue poniendo en un Word, se fue redactando, se fue haciendo gráfico y finalmente se entrega con diseño. Este es el ideal. El ideal es algo que tenga resúmenes totales, no más de 10, ¿ya? Ahí ustedes después lo leen con más tiempo. Una línea de tendencia, por ejemplo, de los últimos 10 años, la evolución que ha tenido la bilateralidad entre Chile y Argentina, entre Chile y Perú, entre Chile y Colombia, entre Perú y Argentina, está lo mismo, ¿ya? Y acá donde dice estudios sectoriales, también para que se hagan una idea más o menos a grandes rasgos, ahí pueden descargar un book de estudios para hacerse una idea, ¿ya? Por ejemplo, estadísticas de importaciones de la industria cárnica, del mercado plástico, de las maquinarias, son ejemplos, ¿ya? Son ejemplos para que de repente se entienda cómo sería interesante presentar una gráfica. Aquí tú, por ejemplo, movimientos de carga aérea, terrestre, marítima, sola, ¿ya? Basta que descarguen cualquiera de estos PDF y van a poder ver, por ejemplo, cómo esta estadística es real. Esta es la estadística de la Asociación de Industriales Químicos de Chile, ¿ya? Ellos presentan su estadística, sus asociados, es la Asociación de Químicos más, bueno, digamos la principal acá en Chile, con el manejo de la cifra histórica en volúmenes, ¿ya? Y cómo lo van presentando, digamos, a sus socios. Pero eso ya es parte un poco de cómo se presenta a nivel de reportería. Se los dejo como datos, ¿ya? Porque puede ser súper interesante y ahí puede servir como una guía, así como en qué me puedo inspirar más o menos como para presentar un buen informe. ¿Bien? Y finalmente, cuando entramos a nuestra plataforma DataSur, ya si alguien después está más interesado en profundizar en esto, nosotros hacemos talleres y hacemos clases, ¿cierto?, de cómo ocupar la plataforma cada cierto tiempo. También hacemos webinars dando a conocer
ya con mayor detalle, no les voy a quitar mucho tiempo hoy día viendo el detalle de la plataforma, solo quiero que se entienda a grandes rasgos cómo funciona, ¿ya? Al país, lo que hablábamos en un principio, donde tenemos información de aduanas con detalle, las vamos a encontrar en esta línea, con datos estadísticos o census en esta línea e información de manifiesto de algunos países, todo nuestro buscador funciona de la misma forma, ¿ya? Yo les voy a mostrar obviamente con la información de Perú, con el buscador de Perú, para que se entienda a grandes rasgos cómo funciona y cuál es el provecho automático que le pueden dar a la plataforma o cuál es el provecho que pueden hacer para descargar data y trabajar con ella, ¿ya? Lo primero es definir obviamente un periodo, que puede ser un año, un mes del año que quiera, ¿cierto? Ya puede ser 2020 o 2019, ¿ya? Cuando yo les comentaba hace un momento, ustedes pueden buscar por muchas cosas, por producto, por marca, pero es más preciso buscar por código arancelario. O sea, si voy a buscar por neumáticos o llantas, ¿cierto? Si conozco el código arancelario, bien, perfecto. Si no lo conozco, basta que yo escriba una palabra y Datasur me va a ayudar a encontrar la partida arancelaria, ¿ya? Es lo mismo que si busco por un importador o por un RUC. Si no conozco el importador, o si me conozco el RUC, perfecto. Si no lo conozco, busco por el nombre. Busco por el nombre y Datasur me va a ayudar a buscar alguna empresa que yo esté buscando. El ideal es buscar siempre por esos dos criterios o por alguna búsqueda combinada, como les decía, sin filtro, de productos o de importador, sino que decir, a ver, yo quiero estudiar todo lo aéreo que entra a Perú y que viene desde Miami, quiero descargar esa planilla porque quiero atacar a estos clientes porque soy un forwarder o soy una aerolínea y quiero trabajar, digamos, la data, puede hacerlo y puede ir combinando todas estas opciones para poder descargar la data, ¿ya? Pero voy a volver al ejemplo concreto, netamente yendo al tema de investigación de mercado, ¿ya? Cuando yo hablo de hacer la búsqueda de la partida 401110, ¿ya? Que es la que yo en este caso quiero dar a conocer, ¿ya? En este caso voy a buscar a 6 dígitos, puedo buscar a 6 dígitos, puedo buscar a 8 o a 10 con la precisión exacta, y lo puedo combinar con otro root o con un importador, ¿ya? Lo importante es esto, que hago la búsqueda en la base de datos y Datasur me tiene que dar un resultado, me tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Hay 2.221 series de DUAs, ¿cierto? En esta base de datos de este mes que tú escogiste para la partida 401110. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Ya? Tengo tres opciones. Yo puedo ver en pantalla esa información porque quiero así algo muy somero, muy por encima. Quiero hacer un ranking automático porque quiero ir graficando la cosa o quiero exportar la planilla. Cuando exporta la planilla, te la manda completa con los 60 campos de información que tiene la fecha, el producto, el importador, la marca, el valor en dólares, el flete, un sinfín de datos que sirven ahí para el análisis, pero hoy día quiero hacerle un poco más de hincapié aquí a este ranking, ¿ya? Y gráficas automáticas. En este caso, si se fijan, el 98% es de esta partida de la 10, el otro son solamente un 1%, ¿ya? Este es el volumen que se importa de esa partida, que son 4.510.000, ¿cierto? Dólares solo en un mes, ¿ya? Y acá podemos ir manipulando la variable. Podemos ir diciendo, ya, ahora quiero ver esa misma partida, la quiero ver distribuida por países. Bien, China tiene un 64% de país de origen para los neumáticos de automóvil, en segundo lugar Tailandia y Japón. Y puedo cambiar el gráfico, ¿ya? Acuérdense, gráficos de no más de 10 siempre, porque si no, no caben, ¿ya? O lo puedo cambiar por gráfico de torta, o lo puedo cambiar por gráfico de columna, o puedo cambiar el parámetro, puedo decir, ya, ahora en vez de código arancelario o país, quiero cambiarlo a empresa, por ejemplo. Me esperan un segundo porque parece que la apretemos 3 veces seguidas el botón, así que ahí sí. Ahí, me cambié a otro tipo de gráfico, ¿ya? Lo quiero en gráfico de columnas también. Me tiene que armar el gráfico de columnas o vuelvo al gráfico de torta, ¿ya? O exporto el gráfico o exporto la tabla. La tablita está abajo siempre. La tablita que hizo este gráfico siempre va a estar aquí a la vista. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Reforzando un concepto. Es que si yo voy a graficar o voy a tabular, ¿ya? Por código arancelario, que es un número, por país, que es un código, el país es un código, o por empresa, que es un RUC. No hay problema con hacer todo automático porque no hay nada que limpiar, no hay nada que parametrizar o estandarizar. Voy a volver al buscador porque si en realidad yo quiero trabajar la información, trabajarla, yo la exporto a Excel, ¿ya? La voy a dejar exportando y también la voy a dejar visualizando.
ustedes se van a dar cuenta que en cada uno de los detalles de la serie, ¿ya? Los productos, las marcas, los modelos, es prácticamente imposible. Varios sí están limpios y estandarizados. Créanme, aquí en Perú es mucho más limpia y ordenada la información que en el caso de Chile, de Argentina y de Colombia, ¿ya? Esa información para poder probablemente tabular, ¿ya? Por producto, por marcas o por modelos y hacer una tabla dinámica, ¿ya? Y graficar eso, no es llegar y hacerlo, porque tengo que rectificar en esta planilla Excel y darme cuenta que tal vez los modelos WR080 no todos estén escritos de la misma forma. Y eso me puede generar un problema cuando haga el análisis. Lo mismo con las marcas, ¿ya? Y esto chicos que están acá presentes, no nos cerremos solamente a un tema Perú, ¿ya? En Perú es muy precisa la información, es muy limpia, ¿ya? Pero quiero que se enfrenten a Colombia, que se enfrenten a la info de Paraguay, a la info de Ecuador, a la misma info de Chile, y se van a dar cuenta que no es tan limpia y estandarizada como es en este caso. Muchas veces muestro los ejemplos y generalmente está limpia, ¿ya? Pero hacia allá quería llevar un poquito el tema del análisis, ¿ya? Es, ¿qué puedo hacer con un buscador de DataSur? Eso. Ahora bien, lo que usted pueda hacer a posterior con la información, ¿ya? Acá yo les puedo dar algunas recomendaciones, ¿ya? Y esta recomendación la extraigo un poco, perdón, esta recomendación la extraigo un poco respecto a lo que nos ha tocado por años a nosotros analizar para nuestros clientes, ¿ya? Si me permiten hacer una recomendación, eh, la generalidad de las empresas lo que busca ya es, o hay una tendencia a posicionarse dentro de una posición del mercado. O sea, en esto estoy segundo, en esto estoy quinto, en esto estoy octavo, en esto estoy tercero. Bueno, esa es una realidad hoy, que la puedo comparar con una realidad de hace un trimestre, el mismo trimestre anterior, el mismo trimestre del año anterior o los últimos 12 meses móviles hasta agosto versus los últimos 12 meses hasta agosto del 2019, con crisis COVID, sin crisis COVID. O sea, por ejemplo, si quiero sacar la crisis COVID, analizo solo información hasta febrero del 2020 y ya entendiendo que desde abril 2020 en adelante ya se mete la crisis COVID. Ya, pero generalmente lo que las empresas tienden a hacer es eso, es rankearse o posicionarse dentro de un mercado por código arancelario o dentro de un megamercado más grande, ¿ya? Cosa que es importante para ese análisis es que la mayoría de las empresas suelen hacer un análisis que tiene que ver con la variación porcentual, ¿ya? Y la variación porcentual en ese caso significa que, por ejemplo, lo que yo importé este mes creció X% en relación al mes anterior. O este año lo que he importado hasta septiembre creció X porcentaje en relación al año pasado. Y esa medición es una medición propia y es una medición única de mí contra mí mismo. Y cuando analizamos mercado, nosotros hemos aprendido algo con los años, ¿ya? Es que uno debe analizar no tan solo cuánto crecí yo en relación a mí mismo, sino que cuánto crecí yo en relación al mercado total. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un ejemplo de una empresa, ¿ya? Que en lo que va de este año versus el año anterior, ¿ya? Creció en sí misma un 10%, ¿ya? Y están los festejos necesarios, se celebra lo que se tiene que celebrar, de un crecimiento de un 10%, pero en relación a ese mismo. Pero resulta que matemáticamente se puede calcular, ¿ya? ¿Cuál es el real crecimiento que tuve yo en relación al mercado total? Y el mercado total somos 8 empresas del mismo rubro, ya cualquiera, sea carne, lo que sea, minerales, da lo mismo. Cuando yo logro calcular cuál es el mercado total, o sea, la dimensión total, el mercado total, por ejemplo, es de 500 millones de dólares y creció el mercado total, o sea, la suma de todos los movimientos de todas las empresas, ¿ya? Crecieron un 25% en relación al año pasado, yo crecí por debajo del crecimiento del mercado. Yo crecí un 10, pero el mercado total creció un 25. Entonces, es importante que de repente no quedarnos solamente en el dato,
sino cómo transformo el dato en inteligencia. Por ejemplo, un ejemplo de inteligencia es ese. Es entender que yo crecí un 10% en relación a mí mismo, en relación al año pasado, pero resulta que el mercado total creció un 80% como bloque. Estoy quedando fuera. Estoy quedando fuera porque me estoy perdiendo una gran cuota de participación. Y así tenemos empresas de rubro farmacéutico, químico, veterinario, ya hablo de medicación y vacunas, ya que analizan línea por línea de productos de cada laboratorio para ver qué productos están evolucionando por sobre la evolución del mercado total, porque iguales por debajo, o sea, los que crecen menos de 100 están por debajo de la cuota, y son productos que tienden a la larga a ir muriendo. ¿Ya? Esa es una forma. Y la otra forma también es para los que trabajan con los tipos producto commodity, cobre, arroz, minerales, granel, etcétera, o cosas que no necesiten ese análisis de ítem, sino que un análisis al volumen, estamos hablando a precio promedio por tonelada o precio promedio por kilo, siempre hacer un análisis largo, ¿ya? Un análisis de precio promedio, por ejemplo, tendencia a precio promedio al menos de 5 años, para poder ir proyectando si la curva y la tendencia de la curva sirve para darse cuenta que a lo mejor el precio promedio de una mercancía, si no lo analizábamos mes por mes y lo íbamos siguiendo, no teníamos cómo darnos cuenta que ese precio promedio viene bajando y viene bajando hace 3 años y va a seguir bajando. Y resulta que la empresa tomó una mala decisión de abastecerse de ese producto por un año. Y resulta que después se dio cuenta que al analizar los precios promedio, ese precio promedio iba a seguir bajando. Perdió plata. Entonces, ese es un poco el análisis al que los quiero llevar con el tema de que tener información es poder, pero hay que saber tener información y hay que saber qué hacer con ella, ¿ya? Cómo trabajarla, cómo depurarla, cómo poder llevarla a un análisis y a métricas que en rigor transformen esto en un análisis importante, que vaya más allá de cuánto yo y cuánto el vecino, sino que cuanto yo en relación a mí mismo, más en relación al mercado total y poder ir proyectando. Y como último, para lo mucho que se está ocupando también DataSur o la información de importaciones e exportaciones es para el tema de las representaciones comerciales. DataSur está dictando hace un tiempo un curso de representaciones comerciales, el cual me tocó participar y dictar una pequeña conferencia en uno de sus módulos, y es increíble la cantidad de gente que hoy día busca poder representar marcas, productos nuevos de Europa, de Estados Unidos, de China, ya entre medio, y efectivamente, el conociendo los movimientos de los importadores y a quién le compran y de dónde traen, nos permiten hacer muchas cosas, validar proveedores, ver si realmente existen, si no existen, etcétera. Así que cualquier cosa que quieran preguntar, ¿cierto? Y que pueda ir incluso más allá de lo que simplemente vemos aquí. Les vuelvo a repetir, aquí nosotros tenemos cargadas las bases de datos que son de mayor uso por parte de nuestros usuarios, que son todo Sudamérica, la Unión Europea, algunos países, ya, pero información DataSur tiene así con detalle, así como tenemos la de Perú detallada, de Colombia, de Chile, de Argentina, ya tenemos información de mercados que de repente alguno de ustedes en algún minuto pensó que necesitaba explorar una oportunidad de un código arancelario, buscar un proveedor en Rusia, buscar un proveedor en India, en Indonesia, en distintos países. Nosotros, si bien no ponemos esa base de datos acá, contamos con esa información y la ocupamos básicamente para reportería, y muchas veces la reportería puede ser algo tan simple como una pedida de un código arancelario para poder explorar si efectivamente ese proveedor que dice que está en tal lado y que mueve tanto, ver si efectivamente exportó tal volumen que dice a tal país y simplemente es un validador. Así que por mi parte, Xavier, y Comex Perú, darle las gracias por el tiempo para esta presentación. Espero haber estado dentro de los tiempos que se me había solicitado. Gracias, Rodolfo. De repente pasamos a contestar un par de preguntas. Tenemos Bueno, unos minutitos. por supuesto. Eso es referente, vamos a coger una de exportaciones y otra de importaciones. En la parte de exportaciones dice si es posible realizar reportes por un periodo de 5 años de las exportaciones de Chile, de mango, y sacar también las empresas que exportan y su cliente.
Bien, sí, sí y no. La primera respuesta es sí y no. Sí se puede hacer un estudio histórico y de más de 5 años. De hecho, la base de datos de Chile es la más antigua, la tenemos desde el año 97. No creo que a nadie le sirva, pero lo paso como dato. Ya sí se puede estudiar el movimiento anual de exportaciones de cualquier producto, igual que en Perú, igual que en Argentina, en cualquier país. Solo es importante tener una pequeña salvedad, que hay países que reportan en su base de datos el nombre del cliente final. En el caso de Chile, no. Hay una restricción en la aduana para poder contar con la información de quién es el cliente final. Pero, y ahí pongo el pero, entre comillas, depende del país de destino. Porque si el país de destino que usted quiere explorar es alguno otro país que nosotros manejemos la base de datos de import, o sea, la contraparte, podemos hacer el estudio cruzado. Por ejemplo, si vemos que esas exportaciones van a India, no sabemos a qué indio le están vendiendo, tenemos la data de import India, origen Chile y cruzamos. Y podemos develar el nombre del importador de esa exportación chilena de mango hacia ese país de destino. Así que la respuesta es, depende del país de destino, pero de fuente por parte de la aduana no. Esa es la primera respuesta. Bien. De parte de Gonzalo Escobar, ¿es posible que ustedes detecten un producto que se encuentra en una partida arancelaria denominada otros productos? ¿Es posible que puedan ver un atributo especial dado por el detalle del producto o de alguna de las características que detallan en su descripción? Sí, efectivamente es así, porque suele pasar que los importadores y exportadores, más bien dicho, hablo desde el caso chileno, el agente de aduana es el que hace el registro, ¿cierto?, de la declaración, ¿ya? Eh, Muchas veces ponen el movimiento en la partida arancelaria 90, en los demás o las demás. Entonces, es bien difícil muchas veces encontrarlo, pero como el detalle del movimiento está declarado con producto, marca, variedad, atributos y descripciones, es cosa de ir explorando la base de datos e ir buscando hasta poder encontrar dónde está la precisión. Lo que hay que omitir en ese sentido es un poco el nombre de la partida, que se llama las demás, pero en rigor, si sabemos algo de quién es el importador o el exportador, o al menos por qué partida, no, cuando hablo de partida, ojo, no nos confundamos acá, porque prefiero estandarizar un poco el concepto. Partida le denominamos nosotros a los primeros 4 dígitos, ¿ya? Muchas veces en Perú le dicen partida al código completo, que es de 10 dígitos, ¿ya? Generalmente, o en la mayoría de los países, partida significa parte, las primeros 4, ¿ya? Así que si sabemos que al menos era 4011, bien, busquemos por 4011, descarguemos toda la base de datos y pongámonos a intrusiar en la base de datos hasta que encontremos esa mercancía y podamos dar con ella. Pero como sí hay detalle del movimiento de producto, marca y descripciones, lo vamos a poder encontrar, por supuesto, en los países que tengan mayor detalle, como por ejemplo Perú, en Argentina, en Chile. Hay otros países donde es más complejo poder encontrar. Nos Bien, pueden mandar esa partida después, si quieren, y hacemos como un pequeño análisis durante la semana. claro, y es solo para la aclaración, muy buena la aclaración sobre el tema de la partida. En el Perú estamos acostumbrados a decir partida arancelaria, pero en realidad es subpartida Es nacional, su parte, ¿no? Con los 10 exactamente. dígitos, para poder encontrar, digamos, la descripción del producto La, que tú quieres, porque en la algunas veces, exacta, la es- exacta subpartida, exactamente. y algunas veces entra en unas partidas que son bolsa, ¿no? Que son estas las partidas, las demás, y es Sí. ahí donde hay que aplicar un poco de bucear entre la data y hacer una limpieza. Sí. Ya para terminar, Miluzja y Bet, ¿podría explayarme un poco más sobre las aplicaciones de Business Intelligence? ¿Qué aplicación recomendaría para las pequeñas empresas? Mira, te lo digo de inmediato. Cuando eres pequeña empresa, lo más fácil de utilizar es Power BI, porque está ligada directamente a lo que es la suite de Office. Y todos sabemos que muchas veces compramos un computador que viene con el Office incluido o nos hacen un buen precio por Office y su licenciamiento, ¿ya? Lo importante aquí es lo siguiente: las plataformas ClickView o las otras que nombré como Tableau son de muy alto costo, las ocupan las empresas grandes, hacen el licenciamiento para que todos internamente lo puedan usar,
también son más complejas, porque para poder ver algo en ClickView y poder mostrarlo en ClickView, tu contraparte tiene que tener clic. Para el caso de Power BI, yo puedo hacer una reportería en Power BI con una licencia básica que tiene algunas restricciones, obviamente, de cantidad de uso y de cantidad de cosas que puedo publicar, pero es mucho más asequible, ¿ya? Y yo puedo mandarte un link público para que tú lo puedas ver, aunque tú no tengas Power BI instalado, ¿ya? Así que es como la sugerencia, es como en este minuto es lo más económico. Lo otro que hacen algunas empresas son desarrollos propios, ya que alguien te haga una propia plataforma de BI para lo tuyo, pero también es de más alto costo. Pero definitivamente Power BI es una buena alternativa. Gracias, Rodolfo. Vale. Bien, ya teniendo la hora cerrada, a nombre de Comex Perú y Datasur, agradecemos su asistencia y atención al presente taller. Asimismo, quisiéramos recordar que la presentación estará disponible en nuestra página web y también les llegará un enlace a sus correos electrónicos que nos han brindado. Muchas gracias y damos por concluido el taller. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes, Javier. Saludos.